Cuando nosotros reconocemos nuestra verdadera identidad internamente, o sea que nos damos cuenta de quiénes somos verdaderamente, no nos queda más que sentir gratitud y estar en eso que el curso llama la gracia, el estado de gracia, ¿no? El estar, por eso este famoso el Ho'oponopono de decir gracias, 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 es que agradezco porque sí. No estoy en un estado de gracias porque me pasaron cosas lindas a mí como persona aquí en el mundo, sino es una gratitud interna, ¿no? Por ser lo que soy. Lo que el curso apunta, ¿no? Y lo que quiere que nosotros lleguemos a comprender y a experimentar más que comprender, es que nosotros no somos este que creemos ser, que nuestra verdadera esencia es espíritu, ¿no? Que somos mente, ¿no? Que formamos parte de la mente de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, el tiempo deja de existir. Estamos en un presente continuo, ¿no? No hay un tiempo lineal. Desaparece ese tiempo lineal. El tiempo lineal es creado por la mente ego, por esta mente unida al ego, podríamos decir, ¿no? Solo tenemos una necesidad, a pesar de que creemos que necesitamos muchas cosas, ¿no? Primero vamos a trabajar con específicos y que va a parecer que le pedimos cosas al Espíritu Santo que por ahora creemos que está fuera de nosotros y que parece ser que se nos responden, ¿no? Parece ser que nuestras oraciones son respondidas. Pero después nos vamos a dar cuenta de que si hay un solo problema y una sola solución, ¿qué es lo que estoy pidiendo realmente, no? Siempre estoy pidiendo ídolos, ¿no? En la oración dice, esto no es contradictorio. Y vamos a ver por qué. Aquí, en el mundo, ¿no? Hay decisiones que tomar. Y tienen que tomarse, sean o no ilusiones. ¿Ven? Acá me está haciendo reflexionar acerca de que me dé cuenta de que aquí en este mundo, por muy ilusorio que el mundo sea y que no existe, aparenta que yo tengo que tomar decisiones, o sea que no puedo negar mi experiencia. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por eso, a pesar de que muchos dicen de que no hay niveles de conciencia, para mí sí existen niveles de conciencia, más que de conciencia, de expansión de la conciencia, ¿no? De ese darme cuenta, ¿no? Yo no puedo darme cuenta de lo que no me puedo dar cuenta, o sea, tomar conciencia de lo que aún no estoy listo para tomar conciencia. Yo solo puedo ser consciente de lo que estoy listo para ser consciente ahora. Entonces, no me puedo afanar y darme por la cabeza para querer llegar a un estado o alcanzar un estado de conciencia que aún no puedo. Preferible darme cuenta en cuál estoy, ¿no? En dónde estoy parado, y desde allí, como dice acá, ¿no? Bueno, yo en este nivel en el que estoy, creo necesitar estas cosas. Entonces se me van a dar respuestas acorde o me van a llegar respuestas acorde a como yo estoy en este momento. Por lo tanto, no es la forma de la pregunta lo que importa, ni tampoco la manera como se formula, que también ahí quedamos muy atrapados, ¿no? Como que nosotros creemos que son ciertas palabras mágicas que tenemos que repetir o ciertas oraciones de tal manera para que me funcione. Fíjense en que estamos ahí, ¿eh? Eso hay que observarlo. La forma de la respuesta, si es dada por Dios, se ajustará a tu necesidad, tal como tú la ves. Esto es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. Dios nos está mandando, podemos decir, mandando, bueno, o dando la canción completa, ¿sí? Amor y gratitud, eternos. Pero yo, como todavía no puedo sintonizar, ¿sí? Con la radio, la radio de Dios, no conecto, solamente me llegan ecos, pequeños fragmentos de la canción. Por eso el curso le llama ecos. Bueno, primero voy a escuchar los ecos, porque recién estoy
en ese nivel. No puedo más que escuchar ecos. Llegará un momento en que escucharé la canción completa, ¿no? No puedes, por lo tanto, pedir el eco. Acá lo que me está diciendo Jesús es que yo no me conforme con pedir el eco. Yo tengo que pedir la canción completa. Tenemos que ser realmente ambiciosos en nuestro pedir, en la experiencia de Dios, ¿no? Realmente ambiciosos. Pero no pidan ecos. Me dicen, no puedes, por lo tanto, pedir el eco. Has buscado primero el reino de los cielos y ciertamente todo lo demás se te ha dado por añadidura. ¿Ven? Acá está clarísimo. O sea, primero busco el reino de Dios, el reino de los cielos, que sería el estado de unidad. Poder perdonarlo todo, ver todo como lo mismo. Y después se me van a dar las añadiduras, lo que corresponde a ese nivel de conciencia. Porque a veces cuando no estamos listos, se nos pueden estar ofreciendo muchos regalos, pero nosotros no estamos listos para recibirlos, ¿no? No los vemos, están ahí pero no vemos nada. Entonces tengo que estar despierto, con los ojos bien abiertos, para poder recibir. No podemos recibir nada, ¿no? El secreto de la verdadera oración es olvidar las cosas que crees necesitar. Ese es el secreto. Porque si yo ya voy a Dios, ¿no? Como me está diciendo acá, sabiendo que yo sé lo que es bueno para mí o para otros, ya estoy cortando la oración. Ya no estoy en la verdadera oración, ¿no? Estoy en una súplica, en un ruego. Pedir lo específico es muy similar a reconocer el pecado y luego perdonarlo, cosa que el curso me incita a dejar de hacer. Una vez que yo hice el error real, me dice el curso, ya no lo puedo perdonar, porque ya estoy diciendo que estoy separada. Esto es el ejemplo que siempre hacemos de que yo creo que perdono a otra persona. Mientras estoy en ese estado o nivel, en donde yo todavía creo que yo soy María y el otro es Juan, y que María perdona a Juan, y que el perdón consiste en que María perdone a Juan y que Juan perdone a María, y que ahora nos hacemos amigos y qué bien que nos va, estamos en un nivel todavía muy específico, ¿no? El perdón verdadero, o la oración verdadera, es cuando yo sé que María y Juan son el mismo, forman parte de la misma mente, y es la relación que ocurre entre María y Juan, lo que estamos en perdón, porque yo soy la mente, perdonando esa relación, no perdonando a Juan. Tengo que olvidarme de que soy María. María se tiene que hacer a un lado. María tiene que recordar quién es. María tiene que pedir la canción, no el eco, que es lo que nosotros hacemos siempre, ¿sí, no? De la misma manera, también en la oración pasas por encima de tus necesidades específicas, tal como tú las ves, y las abandonas en manos de Dios. Esa es la verdadera oración. No sabemos en realidad lo que necesitamos. Queremos saber lo que necesitamos, pero no lo sabemos. Allí se convierten en tus regalos para Él, pues le dicen que no antepondrías otros dioses a Él, ningún amor que no sea el suyo. ¿Cuál otra podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un trivial consejo acerca de un problema de un instante de duración? Dios responde únicamente por la eternidad. Pero aún así todas las pequeñas respuestas están contenidas en esta. Orar es hacerse a un lado. Fíjense en qué claro que está acá. Es hacerme a un lado, este yo pequeño que creo ser. Es abandonarse. Es un sereno instante para escuchar y amar. No debe confundirse con súplica alguna, porque es una manera de recordar tu santidad. Tu santidad se refiere a que soy uno, ¿no? Con Dios.
¿Por qué debería suplicar la santidad si tiene pleno derecho a todo lo que el amor puede ofrecer? ¿Ven? Como yo voy hacia la oración o a Dios creyendo que soy esta personita, que yo soy Silvina, pobrecita, que le pasa tal cosa, que está triste y no sé qué sé yo, todos los problemas que queremos tener, con esa actitud. Ya me olvidé que yo soy la santidad misma, ¿no? Si yo soy la santidad, ¿no? ¿Cómo puedo creer que yo no tengo derecho al amor de Dios? Ah, sí, me creo que soy esta, ya me siento carente, claro. Entonces estoy en una actitud de súplica, ¿no? Eso es lo que en esta sección se nos está llevando a ver, que nos demos cuenta de esto que hacemos, a nivel mental lo hacemos, ¿no? A reunirme conmigo mismo, porque yo soy el amor mismo. No voy hacia Dios como un otro, porque si no estoy creyendo en el pecado, en que es verdad, yo me separé, ¿ven? Dios está por allá y yo estoy por acá. Yo soy así pequeñito y Dios es una cosa grandota. Quien se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor. El que sabe que Dios es pura bondad, no le teme a Dios, entonces pide u ora sin temor. Y quien ora sin temor no puede sino llegar a Él. ¿Ven que siempre es el miedo en nuestras mentes el que corta todo? Por lo tanto, también Él puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre y cualquiera que sea la forma que parezca tomar. Eso es lo que nosotros estamos practicando. Dejar de ver formas, de ver específicos, de interpretar, de creer que nosotros somos los jueces de lo que ocurre y que es lo que Dios le debería dar a este y al otro. No. Orar, la verdadera oración, es cuando yo solo pido ver el Cristo. Entonces, pedir ver el Cristo en el otro va a obrar milagros porque va a hacer que el otro realmente se le dé lo que necesita y a mí se me dé lo que yo verdaderamente necesito, no lo que creo necesitar y que me cuento. Eso es verdadera aceptación, ¿no? Y para orar, ¿no? O para entrar en este camino de oración, el curso de milagros nos ofrece esta alegoría o metáfora de una escalera. Y está bueno ver esta escalera, en vez de verla como nosotros vemos una escalera, vieron que empieza acá en el peldaño así y va subiendo derechita hasta arriba. Está muy bueno ver una escalera de estas tipo caracol, ¿vieron? Que son así. ¿Eh? Porque es mucho más contundente ver ese tipo de escalera que hace esto, que ver esta que va derecho, ¿no? Porque si no es como que me mantiene en una línea recta, aunque sea para arriba, pero es una línea recta. La que es caracol, tengo que ir girando, ¿sí? Por eso el curso de milagros es un curso que se va estudiando y es holográfico y me va llevando en círculos. Por eso me lleva para un tema y me vuelve a traer y otra vez y una vez y otra vez y una vez y otra vez. Hasta que mi mente comprende, ¿no? Y dice, lo que me está diciendo este curso es que yo no soy este que creo ser. Bien, entonces dice, la oración no tiene comienzo ni final de la vida. Por eso cuando practicamos este curso, nuestra vida se convierte en una oración constante. Todo el tiempo estamos orando. No es que la oración es una cosa que hago en un momento y después no la hago más. No, es que es continuo. Continuo. Por eso les decía la idea esta del caracol, ¿no? Porque estoy siempre orando, ¿no? Pero sí cambia de forma y crece con el aprendizaje hasta que alcanza su estado informe. Porque justamente el problema es creer. Yo tengo que dejar de creer en todo para justamente, ¿no? Salir de todas esas creencias. Yo lo que tengo que pedir es conocer a Dios, no creer en Él. Dios no necesita que creamos en Él, ¿eh? Dios es un otro que está fuera de mí. Yo estoy en estado de carencia. Ese es el estado de carencia. Entonces yo siento que me falta Dios, que me falta algo y necesito pedir
eso para que se me dé y así yo me sienta completo. Ese es el movimiento que hace nuestra mente. Por eso nunca parece que alcanzamos nada. Porque justamente cuando yo deje de sentirme carente y sepa que ya estoy unido a Dios, que jamás me separé, todo me será dado. Por eso el curso y la Biblia misma lo dice. Pedid el reino de los cielos y todo se os dará por añadidura.